Utilizamos la voz pasiva cuando la acción recae sobre la cosa. No es el sujeto quien realiza la acción. Activa es Cervantes escribió el Quijote y en cambio pasiva es que la acción recae sobre el Quijote. El Quijote fue escrito por Cervantes. Para hacer pasiva, lo que tenemos que recordar siempre es que tenemos que conjugar el verbo to be en el tiempo correspondiente y luego poner el verbo principal en participio. Siempre to be más participio. Veamos ahora cómo se forma. Empecemos por los tiempos simples. Para formar presente simple tenemos que conjugar el verbo to be en presente. Entonces vamos a poner is, are o am más participio. En el ejemplo tenemos el verbo conducir en presente y en pasiva ponemos is, are o am más el verbo conducir en participio. Entonces queda is conducted porque tenemos que conjugar con el sujeto. En pasado simple pensamos cómo es el verbo to be en pasado simple, que es was o were. Ponemos was o were más participio. En este caso, was conducted. Veámoslo un poco más desarrollado. En presente simple, para hacer la afirmativa, tenemos que poner am, are o is más participio. La frase que ponemos de ejemplo es mi madre limpia las ventanas. Las ventanas es el complemento directo y pasa a ser el sujeto. El verbo está en presente, por tanto, conjugamos lo que acabamos de decir. Am, are o is más participio. Las ventanas va con are, por eso ponemos are cleaned y el complemento agente lo ponemos con by my mom. A la hora de hacer negativa ponemos I am not, aren't o isn't más participio. En este caso, como las ventanas es plural, ponemos aren't cleaned. Y para hacer pregunta, solo pasamos delante la primera parte del verbo. ¿Are the windows cleaned by my mom? Para hacer pasado, tenemos que conjugar el verbo to be en pasado. En afirmativa ponemos was o were más participio. Seguimos con el ejemplo. The windows es plural, por tanto va con were cleaned. Para hacer negativa ponemos wasn't o weren't. En este caso, las ventanas en plural. Weren't cleaned by my mom. Y para hacer la interrogativa pasamos el was o el were delante del sujeto, luego el sujeto y luego el participio. Were the windows cleaned by my mom? Tenemos tres casos. Uno, cuando es desconocido. Por ejemplo, si decimos el libro fue escrito por él. Él no sabemos quién es, por tanto lo omitimos, no pondríamos complemento agente. También lo omitimos cuando no es importante. Chino es hablado por los chinos. Como es algo obvio, omitimos el complemento agente. Utilizamos la voz pasiva cuando la acción recae sobre la cosa. No es el sujeto quien realiza la acción. Activa es Cervantes escribió el Quijote y en cambio pasiva es que la acción recae sobre el Quijote. El Quijote fue escrito por Cervantes. Para hacer pasiva, lo que tenemos que recordar siempre es que tenemos que conjugar el verbo to be en el tiempo correspondiente y luego poner el verbo principal en participio. Siempre to be más participio. Veamos ahora cómo se forma. Empecemos por los tiempos simples. Para formar presente simple tenemos que conjugar el verbo to be
en presente. Entonces vamos a poner is, are o am más participio. En el ejemplo tenemos el verbo conducir en presente y en pasiva ponemos is, are o am más el verbo conducir en participio. Entonces queda is conducted porque tenemos que conjugar con el sujeto. En pasado simple pensamos cómo es el verbo to be en pasado simple, que es was o were. Ponemos was o were más participio. En este caso, was conducted. En futuro simple razonamos que después del verbo will siempre va el verbo normal. Pues con el to be vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner will más el be más el participio. Will be conducted. Veámoslo un poco más desarrollado. En presente simple, para hacer la afirmativa, tenemos que poner am, are o is más participio. La frase que ponemos de ejemplo es mi madre limpia las ventanas. Las ventanas es el complemento directo y pasa a ser el sujeto. El verbo está en presente, por tanto, conjugamos lo que acabamos de decir. Am, are o is más participio. Las ventanas va con are, por eso ponemos are cleaned y el complemento agente lo ponemos con by my mom. A la hora de hacer negativa ponemos I am not, aren't o isn't más participio. En este caso, como las ventanas es plural, ponemos aren't cleaned. Y para hacer pregunta, solo pasamos delante la primera parte del verbo. ¿Are the windows cleaned by my mom? Para hacer pasado, tenemos que conjugar el verbo to be en pasado. En afirmativa, ponemos was o were más participio. Seguimos con el ejemplo. The windows es plural, por tanto va con were cleaned. Para hacer negativa ponemos wasn't o weren't. En este caso, las ventanas en plural. Weren't cleaned by my mom. Y para hacer la interrogativa pasamos el was o were delante del sujeto, luego el sujeto y luego el participio. Were the windows cleaned by my mom? Y por último, el will. Para hacer afirmativa ponemos will be más participio. The windows will be cleaned by my mom. Para hacer negativa hacemos won't be más participio. The windows won't be cleaned. Y para hacer la interrogativa solo pasamos la primera parte del verbo, así que solo pasamos el will delante del sujeto. Will, sujeto, be más participio. Will the windows be cleaned? Tenemos tres casos. Uno, cuando es desconocido. Por ejemplo, si decimos el libro fue escrito por él. Él no sabemos quién es, por tanto lo omitimos. No pondríamos complemento agente. También lo omitimos cuando no es importante. Chino es hablado por los chinos. Como es algo obvio, omitimos el complemento agente.